en la historia del procedimiento civil romano, las acciones de ley. El sistema de las acciones de la ley se remonta al origen mismo de Roma. Quedó en vigor durante los 6 primeros siglos. Estos procedimientos se encontraban regidos en la ley de las 12 tablas. De las 5 acciones de ley, 3 son las declarativas. El procedimiento se distinguía porque los ritos de cada acción se realizaban in iure, delante del magistrado. Las partes, cuya presencia era necesaria, procedían a los riesgos y peligros. El error más pequeño traía consigo la pérdida del proceso. Este procedimiento era reservado por los ciudadanos romanos y en su origen no podían usarlo los peregrinos. La ignorancia de las formalidades del procedimiento de las acciones de ley por la plebe fue una de las grandes causas por la que mantenían bajo la dominación del patriciado. Solo se podían proceder a los ritos de las acciones de ley durante los días fastos. Sin embargo, la pignoris capio podía realizarse a un día nefasto y fuera de la presencia del magistrado. Por eso se dudó que fuese una verdadera acción de ley. Bajo las acciones de la ley, nadie puede en asuntos de justicia figurar por otro, pero en la práctica el empleo atenúa los inconvenientes de esta regla y se hacía excepción en los siguientes casos. Tenemos A. Pro libertate, cuando un ciudadano tratado como esclavo reclama la libertad. No puede él mismo sostener su pretensión, porque un esclavo no puede sostener una acción de justicia, pero puede hacerse reemplazar por una persona libre, que hace el papel de assertor libertatis. B. Pro populo, cuando los intereses del pueblo considerado como persona moral deben defenderse de algún proceso, o cuando se trata del ejercicio de una acción popular. C. Pro tutela, si el tutor sostiene en justicia los derechos del pupilo infans, u otra conjetura, si alguno intenta el crimen, suspecti tutoris. D. Ex lege hostilia, cuando un ciudadano cautivo o ausente en interés del Estado ha sido víctima de un robo. El objeto de las condenas es pecuniario, aún en las acciones reales, como la reivindicación, cuando el demandado que ha perdido el proceso rehúsa devolver la cosa litigiosa. El demandante solo obtiene una indemnización en dinero. La cognitio extra ordine, orígenes y características. Con la cognitio extra ordine comienza una nueva etapa en la vida del derecho procesal romano, y la fractura que supone con el procedimiento anterior es mucho más profunda que la diferencia que supuso el procedimiento formulario respecto a la legis actionis. Supone en un orden distinto del ordum judiciorum privatorum. Desaparece la característica fundamental del orden, división de funciones entre el magistrado que preside la fase in iure y el juez que pronuncia la sentencia en la fase apud iudicem. En el ordum judiciorum, el magistrado investido de jurisdictio consume su actuación en indicar al juez la norma y el ritual aplicable al caso y en el examen de los presupuestos procesales y sustanciales, ante cuyos resultados da o deniega la acción. Pero una vez que concede la acción, la función de juzgar y dictar sentencia es confiada al juez privado, que no es titular de un oficio y que puede ser elegido por las partes. El dato principal que ha alejado a los romanistas del estudio de la cognitio extra ordine ha sido la fragmentariedad de las fuentes, no pudiendo recurrir a Gallo, que no parece conocer otro proceso que el formulario, sin mencionar otras formas procesales, lo que parece responder a una característica bien conocida de sus instituciones: estar en retraso respecto al estado del derecho de su tiempo. La exposición procesal de Gallo trata fundamentalmente de actionibus y no propiamente de todo el proceso. Características: estatalización del proceso en todas sus fases, desde la llamada a juicio realizada por obra del magistrado mediante libellus conventionis, hasta la emanación de las sentencias, que es pronunciada por el mismo magistrado ante el que ha sido instaurado el proceso. También la ejecución deja de ser acto de parte para ser realizada por los órganos de poder judicial o ejecutivo. De esta total estatalización del proceso derivan a su vez algunas consideraciones importantes desde el punto de vista estructural que caracteriza la cognitio extra ordine. La desaparición de la litis contestatio, al menos en una forma de acuerdo de las partes que constituía la base de sentencia judicial en el orden. Consiguientemente, decaída al principio, con la posibilidad de recurrir en apelación al funcionario de cada superior al que había pronunciado la sentencia,
siguiendo una escala de subordinación jerárquica que llega hasta el emperador. Surge un proceso contumacial, entendiendo por contumacia la ausencia voluntaria del demandado en juicio, posibilidad excluida en el orden. A continuación les voy a explicar sobre el procedimiento formulario. El procedimiento formulario surge para llenar los vacíos que dejaban las acciones de la ley. Este se dividía en tres partes: la instancia in jure, la que se realiza ante el magistrado para que las partes y la fórmula se presentaran, el proceso de pruebas y decisión in iudicio ante el juez, y por último, que es la ejecución de la sentencia por obra de la instancia acto iudicatio, pero este constituye un proceso aparte de los otros. El proceso en mención, que caracterizó la segunda fase del desarrollo procesal en Roma, encuentra su origen probablemente fuera de Roma y fue adoptado por el pretor Peregrinis. Las características del procedimiento formulario son: las partes podían exponer per verbis concepta. Esto quiere decir que las partes que acudían ante el magistrado podían expresar las partes que ellos querían. Con este se elimina la formalidad que existía en las acciones de la ley, donde se precisaba de un ritual que cada parte debía cumplir para realizar el litigio. El pretor se convierte en una persona activa en el proceso, ya que él es el que va a dictar las pautas de cómo se va a manejar, señalando cuáles son los derechos y deberes de cada una de las partes. El acatamiento al principio de la seguridad jurídica, el pretor solía poner en la pared de su despacho álbum. Esto quiere decir las acciones y excepciones dispuestas a ser concebidas al público. Este proceso se dividía en dos: la in jure y la in iudicio, donde la fórmula contenía las instrucciones y autorizaciones que enviaba el magistrado al juez, quien se convertía en un programa procesal muy concentrado. Además, esta se convierte en una especie de contrato, ya que ambas partes debían declarar que estaban conformes, y finalmente esta, al estar escrita, sustituía a las memorias de los testigos, que al terminar la instancia in jure debían recordar todos los detalles de la primera fase del proceso.